aunque de pronto utilizamos lenguajes, ¿verdad? Y ya se nos van quedando y decimos, vamos a la posada, pero es una celebración a Jesucristo. Y sabe, ayer que estábamos viendo un musical muy bonito de una iglesia, un musical acerca del nacimiento de Jesucristo, muy hermoso, que para el próximo año queremos que se haga aquí en la iglesia, primeramente Dios. Y yo reflexionaba acerca de este tema, ¿verdad? De la muerte de Jesucristo, del nacimiento de Jesucristo, porque de pronto nosotros estamos aquí en el año casi 2016 y como que la historia de Jesús, del nacimiento de Jesús, se nos ha hecho un poco cotidiana, se nos ha vuelto así como que pues ya la sabemos, ya la conocemos. Pero si nosotros pudiéramos retroceder 2016 años aproximadamente y pudiéramos retroceder al nacimiento de Jesucristo y de pronto fuera su familia la que visitara el ángel Gabriel en la anunciación del nacimiento, ¿cómo lo tomaría usted? Si de pronto el ángel Gabriel tocara su puerta y le abre su hija, y su hija que está comprometida por ahí, o su hija que está en una relación pues que es joven, que tal vez pues sí se quiere casar, y que de pronto le dijera el ángel, vas a quedar embarazada, ¿usted cómo reaccionaría con su hija? Si de pronto quedara embarazada, o los que son novios, ¿qué tal que en este año de 2016 le dice a su novio, es que quedé embarazada del Espíritu Santo? ¿Qué hace el novio? ¿Qué le dice? Sí, cómo no, ¿verdad? ¿Quién te va a creer? Es que la historia se nos ha hecho tan cotidiana, pero miren, yo digo, qué amor tan grande de Jesús, de querer participar con la humanidad, de ser él el rey, de tener, digamos, todo en sus manos, todo el dominio, toda la potestad, toda la majestad, y de querer venir de esa manera a la tierra a morir en un pesebre. Yo digo, eso es un milagro, por supuesto. Eso es algo extraordinario, porque si hoy en día ocurrieran esas cosas, decimos, pues, ¿qué está pasando, verdad? A lo mejor nos mostramos incrédulos. O si nosotros nos hubiera tocado ser esa familia de María, ¿cómo hubiéramos reaccionado? ¿Creyéndole o no creyéndole? ¿Cómo reaccionaría usted? Pero ¿sabe? Jesús participó con la humanidad por amor. Ahí encontramos la más grande, la más alta expresión del amor de Dios. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para morir en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. Por eso la máxima expresión que tú puedes manifestar a la gente es compartirle las buenas noticias de Jesucristo. Y la máxima manifestación de que tú tienes ese amor de Cristo en ti son tus acciones, son tu testimonio, porque el amor de Cristo está en ti. Tú reflejas lo que hay en ti, tú reflejas lo que hay en tu corazón. Esa es la máxima expresión de Dios. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué Jesús quiso venir a morir en nuestro lugar? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Él quiso morir. Pero sabe, yo reflexionaba en esto y decía, bueno, pero cuando Jesús quiso venir a morir, no fue porque dijo, pues de su propia decisión. Hubo alguien que lo envió, ¿verdad? Fue el Padre. Y ahí me quiero introducir a este tema, porque el Padre siempre trabaja en unidad con la Trinidad, ¿verdad? Con lo que conocemos la Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando el Padre quiso salvar a la humanidad, a una humanidad perdida, a una humanidad que ya no tenía salvación,
sino que Él tuvo que hacerse hombre, Él mismo tuvo que venir a morir aquí en la tierra, ¿verdad? Para poder comunicarnos al Padre, como bien dice la Escritura. Cuando Él tuvo que hacer eso, tuvo que ocurrir, me imagino que una junta en el cielo, ¿no? Una reunión donde el Padre se reunió con el Espíritu Santo, con el Hijo, y dijo, ¿quién quiere ir a morir? Y el Hijo quiso venir a morir en nuestro lugar, porque vino en forma de hombre, ¿verdad? Y estando en forma de hombre, Dios depositó en Él esa gracia, ese favor, porque es la gracia de Dios, es el favor de Dios que nos hace merecedores de la salvación, porque por gracia somos salvos, dice la Escritura, no por obras. No porque tú ores mucho, no porque tú hagas buenas obras, no porque tú te postres siempre o te vayas de rodillas a tal o cual lugar. Dice la Escritura, porque por gracia somos salvos. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie reciba gloria, sino el Padre. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús quiso venir a la tierra, el Padre depositó en Él la gracia, depositó en Él el favor, para que nosotros pudiéramos recibir gracia de Él, es decir, favor de Él, gracia de Él. ¿Me estoy explicando? ¿Y sabe lo que significa la gracia? Dice que la gracia es la influencia divina, sobre el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Apréndaselo de memoria. La gracia de Dios es la influencia divina sobre el corazón humano. En este caso, primero fue en Jesucristo, sobre su corazón humano, de Él, porque no vino como Dios, vino como hombre. Entonces, el favor de Dios, la gracia de Dios, la influencia de Dios vino sobre el corazón humano de Jesús para que su gracia y su favor se viera reflejado y Él quisiera morir por ti y por mí. Porque es muy fácil decir, no, pues sí, Jesús murió en nuestro lugar, pero Jesús murió en nuestro lugar no como hombre, no como Dios, murió como hombre. Él sufrió como hombre y eso a veces lo perdemos, eso a veces no lo concientizamos tanto. Y esa gracia que puso sobre Jesús, la pone sobre nosotros. Por eso que la voluntad de Dios, que es la gracia de Dios, es la voluntad divina sobre tu corazón para que esa gracia se vea reflejada en tus acciones. Tú vas a notar que alguien tiene la gracia de Dios cuando vemos sus acciones. Vemos la gracia de Dios o la voluntad divina sobre el corazón humano cuando vemos actos reflejos, ¿verdad? Al respecto de lo que Dios está haciendo sobre la vida de las personas. ¿Estoy tratando de explicarme? Entonces, amados, lo que quiero que veamos es que aquí hay una participación de la Trinidad. El Padre dijo, ve. Y Jesús quiso venir. Y entonces Jesús en la tierra fue ayudado por el Espíritu Santo, porque Él, cuando comenzó el ministerio público, no comenzó así nada más por su participación, por su voluntad. Fue primero la voluntad de Dios influenciando en su corazón y entonces hubo la manifestación de la Trinidad, es decir, el Padre operando, dándole la dirección a Jesús, Jesús mismo obrando en la tierra y siendo ayudado por el Espíritu Santo de Dios cuando fue bautizado. ¿Se acuerdan? En Mateo 4, cuando habla acerca de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista y entonces ahí se oyó una voz fuerte que dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd, ¿verdad? Porque era el Padre y ahí fue ungido por el Espíritu Santo y a partir de ahí vemos que fue
que empezó su ministerio público. Quiero que vean esto, que hay una unidad, que hay una Trinidad, que es inseparable, que esa Trinidad está unida. Y mire, de la misma manera, cuando la tierra fue creada, dice que en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Cuando hemos leído Génesis, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué empezó a hacer Dios ahí? Empezó a crear. El Padre empezó a crear. Pero yo los quiero llevar a un pasaje clave. Cuando en el sexto día de la creación crea al hombre. Creo que fue en el sexto día. Crea al hombre. ¿Y qué dice? Cuando lo va a crear, antes de crearlo, dice, hagamos. Diga conmigo, hagamos. Hagamos al hombre, dice el Padre. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. ¿De quién? Pero dice nuestra. Significa que está involucrando a alguien más. Significa que está involucrando al Espíritu de Dios. Significa que está involucrando a Jesucristo, porque habla de Jesucristo la Escritura en Juan 1:1, ¿verdad? Y dice, en el principio era el Verbo. Jesús es el Verbo hecho carne. Jesús es la acción de Dios viniendo a la tierra, hecha carne, hecha una realidad. En el principio, el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces significa que están en unidad, que para hacer las cosas están en unidad. Oiga, note la diferencia. Cuando el Padre comenzó a crear la tierra, la luna, el sol, el mar, los animales, las plantas, todo lo creó y dice, vio que todo era hermoso y empezó a crear. Pero cuando creó al hombre, entonces la Trinidad se unió. O por lo menos eso es lo que manifiesta la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que en ese momento la Trinidad se unió? Cuando dice el Padre, hagamos a nuestra semejanza. Porque era la máxima creación. Porque el hombre fue su máxima expresión de la creación. Fue ahora sí que la cereza en el pastel, lo espléndido, lo extraordinario. Y eso somos usted y yo, que nos creó. ¿Sabe? Aquí lo que vemos es la unidad. Cuando Dios va a crear algo, cuando Dios está a punto de hacer algo, empieza a crear unidad. ¿Cuántos quieren entrar a esa unidad? ¿Cuántos quieren estar ahí en ese propósito de Dios? Permítame un segundo, porque ¿estamos ahí? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Estamos meditando en esto? ¿Sí o no? Entonces esto es importante. Siempre que Dios va a comenzar algo, necesitará la ayuda del Espíritu de Dios. Siempre que Dios va a comenzar algo, necesitará de esa unidad del Espíritu de Dios. Porque dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Dios creó al hombre, dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Dios los bendijo, ¿y qué les dijo? ¿Están ahí en Génesis 1? ¿Y qué les dijo? Mire por qué era lo extraordinario de esto. ¿Por qué era lo extraordinario? Porque esos hombres tenían un mandato.
Les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzgadla y tengan dominio sobre los peces, sobre todas las cosas que les dio dominio. Eso era lo extraordinario, de que el hombre iba a venir a la tierra a gobernar. El plan de Dios era que el hombre estuviera aquí en la tierra gobernando con la autoridad de Él. El plan de Dios era que trajéramos el reino de los cielos a la tierra. Ese era el plan de Dios. Ahora, algo importante, dijo, hagamos, es lo que les estoy diciendo, estaba en perfecta unidad con la Trinidad. Eso significa que estaban unidos para hacer cosas extraordinarias. Y sabe una cosa, yo quiero que meditemos en esta mañana, porque cuando la iglesia está unida, quiero que piense usted, ahora en este tiempo, ¿quién está entre nosotros de la Trinidad? ¿Quién está? ¿A quién tenemos aquí? ¿Será que solo el Espíritu Santo? Mediten eso. Es necesario que si nosotros, amados, queremos que ocurran cosas extraordinarias, como es el diseño de Dios para nuestras vidas, tenemos que mantener la unidad del cuerpo, la unidad de la iglesia. Y mire, el domingo pasado veíamos algo, ¿verdad? La fiesta que hicimos, que yo no sé si alguien pueda decir, ay, no me gustó esa fiesta. No sé si alguien pueda decir eso, pero a nosotros nos gustó porque vemos primeramente la unidad de un equipo. Un equipo se organizó para poder llevar a cabo que alguien trajera comida, que alguien trajera regalos, que alguien trajera unas tarjetas, que alguien pusiera una mesa de regalos para el que no traía, pues pudiera también dar un regalo. Y tal vez cuando estamos aquí en la fiesta, todos queremos hacer la fila para comer, todos queremos romper la piñata, no sé, pero no meditamos y no pensamos cómo se hizo todo esto, cómo se organizó todo esto. Porque para que las cosas ocurran, debe de haber equipos, ¿verdad? Debe de haber equipos, pero debe de haber unidad. Unidad. Si en lugar de eso nos peleamos porque yo quiero estar allá, no, yo quiero ocupar este lugar, no, a ti te tocó un lugar, ¿verdad? Cada quien tenemos un lugar aquí en la iglesia y lo que tenemos que hacer es trabajar en unidad para que las cosas se den. Lo más maravilloso de esta organización que del domingo pasado, de esta fiesta que tuvimos, no fue la comida tan solo, aunque fue algo maravilloso, ¿verdad? Que aquí hubiera comida, o los regalos, o las piñatas. Lo más extraordinario es lo que ocurrió en el mundo espiritual, porque en el mundo espiritual aprendimos que hay que romper maldiciones y que maldiciones espirituales de pobreza, de escasez, se rompieron el domingo pasado. Yo no sé si usted lo cree o no, pero yo estoy convencida que se rompieron maldiciones sobre la iglesia, porque aprendimos a dar. Porque aún el que no trajo algún regalo, porque se le olvidó, porque no tenía, hubo ahí una mesa para que usted pudiera dar. Y entonces pudimos romper las maldiciones. ¿Sabe? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, así de igual manera ocurrieron cosas por la manifestación de Él, porque Él mismo se manifestó aquí en la tierra. Pero cuando ascendió al cielo, ¿qué hizo? Cuando ascendió al cielo, nos dejó el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya no iba a estar Él. Pero yo quiero que noten algo, porque el Espíritu Santo nos iba a guiar en todo, pero antes de que Jesús se fuera al cielo, formó un grupo, y creo que les llamó G70.
Bueno, no dice que, la Biblia no dice que les llamó G70, pero dice que eran 70. Eran 70 discípulos, ¿verdad? Que Él escogió ahí y a esos envió, y creo que lo encuentra por ahí en el libro de Lucas 11 o Lucas 10, por ahí. Lucas 10, porque Jesús envió a esos 70. Oiga, nosotros hemos levantado un grupo, ¿verdad?, que se llama G70, pero no es un grupo para que se levanten el cuello, no es un grupo para que se sienten así que lo plus ultra. Nosotros hemos dicho, ¿verdad?, que ese grupo, los que pertenecen a ese grupo son soldados y rasos, ¿verdad? Porque a donde quiera que se les envíe van a tener que ir. Oiga, pero no todos aguantan eso, no todos aguantan ese ritmo. De hecho, algunos ni siquiera acudieron al llamado y otros ya desertaron, porque algunos ya no están y ya ni lleguen. Mejor, yo digo, ya ni lleguen, porque ya tenemos casi, vamos a cumplir el año ya con ese grupo y no se han integrado. ¿Sabe por qué? Porque muchos son los llamados, pero pocos son escogidos, pocos quieren estar ahí. Hay algunos que dicen, yo quiero estar ahí, y pastora, es que fulanito quiere estar ahí. No, aguante, espérese el llamado, porque no somos nosotros quienes lo estamos llamando, es el Señor, ¿verdad? No te propongas tú, deja que el Señor te escoja, como con la reina Esther, ¿no? Que el rey estiró su cetro, ¿verdad? Mostró su cetro para que la reina pasara, porque fue llamada al palacio. Sí, está bien, ten la voluntad de querer estar, pero deja que el rey te llame. Eso va a ser más importante. No promovernos es importante. Pero mire, cuando Jesús llamó a los 70, los llamó porque había trabajo físico y trabajo espiritual. Y los que están en G70 no me dejarán mentir que hay trabajo, porque el domingo pasado, aparte de que organizaron, aparte de que cocinaron, aparte de que vinieron a poner mesas y lo que hayan puesto, al final se tenían que quedar. ¿Quién iba a levantar todo eso? Bueno, gracias por todos los que han participado, el equipo de Ujieres que estuvo y todos, porque se pide la cooperación de todos. Solo estoy haciendo la diferencia que ellos organizaron, pero eso no significa que todos no podamos trabajar en unidad, porque estuvo un equipo de Ujieres que le damos gracias a Dios por ellos y estuvieron colaborando con G70 para terminar bien el trabajo. Oiga, cuando estamos en unidad, aprendemos a hacer las cosas con excelencia. Cuando estamos en unidad, cuando vemos que el hermano está batallando, poniendo sillas, poniendo mesas, y corremos a ayudarle y le decimos, ¿qué te falta? No, pues es que ahorita ya voy a acabar, pero me falta el baño. Y tú dices, no, al baño no, ¿verdad? Yo pongo sillas, pero baño no. ¿Será esa unidad? Es unidad. Es en la unidad donde Dios nos bendice. Es en la unidad. Dicen en el libro de Lucas 10, del 17 en adelante, que Jesús los envió a los 70, los envió y les dio la autoridad. ¿Esa autoridad de quién venía? Diga conmigo, del Hijo o de Jesús. Esa autoridad venía de Él. Claro, esa autoridad a Él se le había delegado del Padre. Y entonces envía a los 70 y dice que volvieron con gozo, diciendo, este grupo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy autoridad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Sin embargo,
no se regocijen de esto, de que los espíritus se les sujeten, sino regocíjense de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Oiga, cuando cuando Cristo nos da la autoridad a nosotros, ¿verdad? Se los dio a los 70, pero también esa autoridad es delegada a nosotros. Y esa autoridad es para echar fuera demonios, dice, para sanar enfermos, como lo vemos más adelante en el libro de Lucas, ¿verdad? Dice que sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos sanarán, y en su nombre echaremos fuera demonios, y en su nombre hablaremos nuevas lenguas, y haremos tantas cosas, tantos prodigios. Pero ese es solo en el nombre de Jesús. Pero Jesús les hace la diferencia y les dice, eso no es lo extraordinario. Lo extraordinario es que ustedes están recibiendo la buena voluntad de mi Padre, porque es por mi Padre y es por su gracia que ustedes están escritos en el libro de la vida. Eso es lo primero, como que Jesús les está haciendo la diferencia. Eso es lo primero, eso es lo extraordinario, porque ustedes recibieron la gracia del Padre, el favor del Padre. Ustedes pueden tener el poder de echar fuera demonios. ¿Y sabes sobre quién está ese poder? Sobre nosotros. Oiga, echar fuera demonios es el pan de los hijos. Pero llevar la salvación a todos los hombres debe de ser algo más extraordinario. Yo recuerdo que en una ocasión, creo que ya se los he platicado, que una jovencita, una señora jovencita que estaba yo atendiendo, estaba ministrando durante varios días, ¿verdad? Cada semana y así, y pues se drogaba, tomaba, andaba en muchas cosas, ¿verdad? Que no le ayudaban, que solo la estaban perdiendo y pervirtiendo, se metía en cosas tremendas, y yo la empecé a ministrar, y en una ocasión llega a mi casa, y llega bien drogada, llega muy mal, y esa muchacha se endemoniaba, se ponía mal, muy mal, y estando ahí en la casa, pues tuvo una manifestación demoníaca, ¿verdad? Y se puso muy violenta, muy violenta, muy violenta. Yo anticipadamente le había hablado a mi vecina y le había comentado, vecina, porque era cristiana mi vecina, y le digo, venga, apóyeme en oración, para que esté ahí orando por mientras yo le estoy hablando a esta muchacha, la estoy liberando y todo. Y mi vecina muy contenta vino a apoyarme, pero ella no se imaginó la dimensión del problema, porque era una cosa tremenda de manifestación demoníaca. De tal manera que esta muchacha agarró el cuchillo que tenía en la mesa y pues me lo quería encajar a mí, ¿verdad? Y mucha violencia, y decía, y te voy a matar, pero el cuchillo no me llegaba hasta aquí, o me llegaba hasta aquí, pero el cuchillo no me llegaba, y ella no entendía por qué. Fueron una de las experiencias muy cruda, ¿verdad? Muy fuerte que vivimos, donde el Señor nos metía en cada situación para liberar gente, ¿verdad? Porque no fue así nada más de que mira ahora recibe a Cristo y la persona recibía a Cristo, no, había manifestaciones demoníacas tremendas, fuertes. Y en esa ocasión que intentó matarme, pues yo recuerdo que yo le estaba hablando a ella, la estaba ministrando, estaba reprendiendo, y la vecina estaba ahí orando. Y después de que la chica esta ya estuvo tranquila, se liberó y todo, nunca me llegó a cortar, nunca me llegó a tocar, porque pues yo creo firmemente que Dios me defendió ahí, ¿verdad? Creo que Dios estuvo ahí protegiéndome, como creo que lo ha hecho siempre. Pero y algo que ocurrió muy así chistoso, digo yo, es que después yo le di las gracias a la vecina, porque después ya no vi la vecina, se fue, no sé dónde estaba. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, la manifestación, ella estaba ahí orando, y después yo dije, ay, no le dije a la vecina las gracias, y fui a darle las gracias por el apoyo que me había dado, y me dijo, no, vecina, yo de hecho iba a ir a su casa
a pedirle disculpas porque a mí me dio mucho miedo todo eso, era una cosa horrible, dice, y yo lo que hice fue correr, dice, yo corrí y no estuve ahí, no oré con usted, no la apoyé. Le digo, ¿cómo? Si yo ahí todo el tiempo la vi. Y créanme que tengo la imagen guardada porque eso marcó mi vida. O sea, esas experiencias que tuve marcaron mi vida porque fue mi escuela. Fue mi escuela con el Espíritu de Dios. Él me decía, haz esto, ahora sí, declara esto. O sea, fue la dirección del Espíritu Santo, fue la escuela que tuvimos de aprender a liberar demonios. Y yo tengo la imagen muy guardada aquí en mi mente de la vecina que estaba ahí parada y que estaba orando. Y yo escuchaba que decía el Salmo 91. Y ya cuando le digo, dice, no, dice, perdóneme vecina, perdóneme porque yo la dejé sola. Y antes no la mató esa muchacha. Le digo, no me mató, aquí estoy. Pero, ¿qué con esta experiencia, amados? Eso no es nada. Si usted ve a alguien que se convierte que en una víbora y que no sé qué, y que echa espuma por la boca y que lo quiere matar, eso no es nada. Eso es el pan de los hijos. Si alguien tiene temor por esto, yo le digo, pues no sé ni en qué dimensión está usted, porque eso no le debe de dar miedo, porque la autoridad que el Hijo nos ha delegado, como a estos 70, oiga, esa autoridad no es para los 70, es para todos. Pero lo que Jesús les está haciendo aquí es la diferencia. Les dice, eso, que ustedes echen demonios, que ustedes oren por los enfermos, que ustedes hablen lenguas nuevas, eso es el pan diario. Tú cuando salgas de aquí de la iglesia y te vayas al restaurante a comer en donde vayas y ahí veas a alguien necesitado, a alguien endemoniado, tú simplemente reprendes y echas fuera los demonios. Eso tiene que ocurrir de forma natural. ¿Será que estamos preparados para eso? ¿Será que estamos a ese nivel? ¿Será que cuando alguien llegue a tu puerta y te pida un consejo, tú tengas la capacidad para darle el consejo? Porque lo debes de tener. Ya estás equipado. El Espíritu de Dios nos ha dado un equipamiento. Aquí en este momento solamente está Jesús delegándoles autoridad. Solamente Jesús, porque todavía no viene el Espíritu Santo sobre de ellos. Aquí solamente está Jesús. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Y ellos aprendieron esta verdad. Ahora, yo quiero que vayamos a otro pasaje. En Juan, creo que es Juan 11. Es que me está fallando mi iPad. En Juan 11. Juan 11, para que lo tenga ahí. Yo quiero que veamos la muerte de Lázaro, porque mire, en esta manifestación que Jesús envió a los 70, solamente estaba Jesús, como les digo, pero posteriormente Jesús se fue al cielo. ¿Y qué le dijo a los discípulos? ¿Qué les dijo a los discípulos? Que lo esperaran en Jerusalén, ¿verdad? Aquellos lectores y amantes de la Biblia, ¿dónde están? A ver, de un fuerte aplauso, porque algunos se me están durmiendo. Hace mucho calor, pero no se me duerma. Como dice mi esposo, de acá se ven los dormidos, ¿verdad? Los que se les va la cabeza. De acá se ve todo. Es revelación del Señor. Jesús les dijo a sus discípulos, no los dejaré huérfanos. Jesús les dijo a sus discípulos, espérenme Jerusalén, porque vendrá sobre ustedes, les dijo, porque recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes
el Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Ahí, Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sé si usted me está captando, pero la manifestación de Jesús estaba ahí. La manifestación del Padre estaba ahí a través de Jesús, porque Jesús decía, si ustedes quieren al Padre, si ustedes quieren ver al Padre, porque así le decían, muéstranos al Padre. Y Jesús les decía, quien ha visto al Padre, me ha visto a mí. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Verdad? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque Él estaba manifestando el Padre. Pero oiga, ellos todavía no tenían la manifestación de la Trinidad. Y nosotros sí la tenemos. Nosotros sí la tenemos. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están manifestados en nuestra vida. Yo le daría un aplauso al Rey. Yo le diría aleluya. Yo le diría gloria a tu nombre, Señor. Solo tú eres digno. Qué cosa tan extraordinaria. Que el Rey de Reyes se manifieste en su pueblo. Que el Rey de Reyes se manifieste en su iglesia. Nosotros tenemos algo extraordinario que no tenían estos 70. Tenemos la manifestación de los tres. Por eso cuando Jesús fue a ver a Lázaro, cuando ocurrió todo eso de Lázaro, Dios nos está tratando de dar una enseñanza a nosotros como iglesia. Y les voy a pedir que vayamos a esa historia, porque Dios quiere hacer algo extraordinario. Oiga, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se unieron para crear al hombre, fue una creación extraordinaria. Se unieron para hacer algo, lo cual significa que Dios quiere hacer algo nuevo en nuestras vidas. Lo cual significa que está a punto de ocurrir algo extraordinario en medio de su iglesia por causa de que hay una unidad trinitaria en nosotros. Yo no sé si se le está abriendo la revelación, pero yo oro para que la revelación le venga a su vida, porque si usted tiene la manifestación de la Trinidad en usted, algo extraordinario va a ocurrir. Algo diferente tiene que ocurrir. Cosas extraordinarias. Lo muerto va a resucitar. Lo que no tenía esperanza va a cobrar esperanza. Lo muerto va a cobrar vida. Tiene que ocurrir eso. Y somos nosotros los que tenemos esa manifestación. Ese es un privilegio de Dios. Ya sé que algunos dicen, yo, sí Señor, soy yo. ¿Me quieres enviar a mí? Mira, ya no te hagas tarugo, como dice la chimostrufia. Les entra el síndrome de la chimostrufia, ¿verdad? A todos nos entra. Como dices una cosa, dices otra. Porque crees que tú no vas a poder. Efectivamente, tú no vas a poder. Pero puedes porque la Trinidad está manifestada en ti. Porque esas cosas extraordinarias quiere que ocurran en estos últimos tiempos. ¿Y a quién va a preparar? A su iglesia. ¿A quién va a equipar? A su iglesia. No, es que él está bien preparado, él estudió teología, él estudió eso. No. Tú tienes la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Tú tienes la manifestación del Padre y tú tienes la gracia de Jesucristo en tu vida. Entonces, estás listo para hacer cosas extraordinarias. Yo digo, Iglesia Manuel, estás lista para hacer cosas extraordinarias, porque la Trinidad está manifestada. ¿Cuántos le creen al Señor? Dice la historia de Lázaro, dice, estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume. Síganme ahí en la lectura, por favor.
y secó sus pies con sus cabellos. Y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Al oírlo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Di conmigo: para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Ellos están teniendo una circunstancia muy difícil, porque se les está muriendo su hermano. Y Jesús muy plácidamente dice: esto no es para muerte, esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y nos deja una tremenda enseñanza, porque muchas veces nosotros estamos teniendo una adversidad y en medio de esa adversidad solo lloramos, solo nos quejamos, pero no entendemos muchas veces que el propósito de Dios es que Él quiere glorificar su nombre, porque a veces en nuestra debilidad Él nos da nuevas fuerzas, porque a veces en la enfermedad su nombre es glorificado, o en la circunstancia que estés viviendo. Así que Jesús, que tiene el mapa completo, que tiene el panorama completo, Él dice: esto no se va a quedar aquí no termina la película. Esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y entonces dice: Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, Jesús no fue inmediatamente cuando le llegó el aviso. Jesús se fue a otra provincia, a otra ciudad, a Judea. ¿Y ellos vivían dónde? En Betania. Ellos eran de Betania. Y Jesús dijo: vamos todavía a Judea. Le dijo: vamos otra vez. Y los discípulos le dijeron: pero Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, pero ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza porque no hay luz en él. Habiendo dicho estas cosas, Jesús les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo. Entonces dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se sanará. Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que luego Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y a causa de ustedes me alegro de que yo no haya estado allá para que crean, pero vayamos a él. O sea, Jesús se estaba alegrando porque les estaba diciendo, en otras palabras, van a ver la manifestación, van a ver la sorpresa que les voy a dar, porque esto está ocurriendo, pero les voy a mostrar un panorama tan extraordinario que ustedes van a creer en lo que yo hago. Eso es lo que les está diciendo Jesús. Entonces Tomás, que se llamaba Dídimo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Como que no entendía, ¿verdad? O tal vez sí lo entendía, o tal vez solo es una enseñanza para nosotros, porque aquí encontramos algo muy precioso y muy extraordinario. Cuando Tomás dice: vamos para que nosotros también muramos, tal vez está diciendo que se manifieste lo extraordinario que Jesús quiere revelar. Tal vez él está entendiendo esa revelación, porque dice: si Jesús dice que va a haber algo extraordinario, yo lo quiero ver, entonces también quiero morir para ver eso maravilloso que él quiere mostrar. ¿Sí me explico? Y sabe, en esto de morir, dice la Escritura, y nosotros somos llamados también a morir. ¿Cuánto nos cuesta, en un sentido espiritual estoy hablando, cuánto nos cuesta morir a la voluntad de alguien más? Por ejemplo, del esposo o de la esposa. Ahí la tiene cerquita, voltea a verla.
¿Cuánto le cuesta? Dice la Escritura, fíjese lo que dice la Escritura en Juan 12:24. De cierto te digo, dice Jesús, que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo, pero si muere, dice, llevará mucho fruto. ¿Qué hay que hacer entonces? Morir. Morir es menguar. Morir es bajarle 2 rayitas a su mal genio. Morir es bajarle 20 rayitas a su gritería, a su molestia, a que cuando le dice el esposo algo, usted quiere imponer su voluntad. ¿Cuántas mujeres mandonas hay aquí? No levante la mano. Allá atrás, dice, allá atrás. ¿Cuántas mujeres mandonas hay aquí que les cuesta morir? No vinieron ahora, sí, por eso veo muchas sillas vacías. Porque, oiga, nosotras como mujeres tenemos una cualidad tan hermosa de Dios que podemos, aún con ese poder que Dios nos ha dado, hasta someter al esposo. Porque empleamos mal el poder que Dios nos da. ¿Sí o no? Y queremos gobernar al esposo, cosa que si nosotros queremos dar fruto y si somos llamados a dar fruto, tenemos que morir a nuestra voluntad. Tenemos que aprender a ceder, a no friccionarnos. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿Cuántos queremos dar fruto? Queremos el fruto, pero no queremos menguar. Y dice esta palabra tan sabia, como lo está diciendo Tomás en este momento, pues vayamos y moramos con él. Y esta palabra en Juan 12:24 dice, de cierto te digo, el grano tiene que morir, porque cuando cae a la tierra, muere. La cáscara del trigo se le tiene que quitar, se tiene que deshacer, se tiene que morir, para que el grano sea depositado en la tierra. Y ahí en la tierra, el grano empieza a tomar los nutrientes de la tierra, empieza a tomar el agua que se le da, y entonces, ¿qué hace? Sale una nueva planta. ¿Por causa de quién? Del grano que cayó primero. Por causa del grano que murió primero, que se despojó de su, ¿cómo se llama? Pues de lo que está envuelto, ¿verdad? Y de igual manera nosotros, nos cuesta trabajo morir, pero no hay atajos. Yo digo no hay atajos, porque si tú quieres dar fruto, tienes que morir. Porque es muy bonito venir a la iglesia, ¿verdad? Es muy bonito estar en la iglesia y luego servir y que te digan, ay, mira qué diligente es tal persona, qué amable, cuánto lo apreciamos aquí en la iglesia. ¿Y en la casa cómo eres? Mira la hermana bien dadora, bien diligente, abraza a todas. ¿Y en la casa cómo eres? Solamente estamos dando una imagen, ¿verdad? Y no estamos muriendo. Y dice que es necesario que nosotros muramos si queremos llevar el fruto. Cuando llegó Jesús, versículo 17, cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Cómo estaba Lázaro? Más que muerto. Porque ya de 4 días ya olía mal, o mal olía. Hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Quién le reclamó? Marta. ¿Qué nos recuerda Marta?
Marta nos recuerda el afán, ¿verdad? Marta nos recuerda el reclamo. Marta nos recuerda la queja, alabanza, ¿verdad? Que de continuo está en nuestra boca la queja. Y la que primero salió al encuentro de Jesús fue Marta, porque le fue a reclamar eso. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, pero Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Como que Marta no entendía eso. Jesús le estaba diciendo, si yo estoy aquí parado, tu hermano puede volver a la vida, porque yo estoy aquí. Yo soy la resurrección y la vida. Y dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Creemos eso, amados? ¿Creemos que el Señor puede resucitar cualquier cosa en nuestra vida espiritual? Dice, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a donde él estaba, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron, porque pensaban que iba al sepulcro a llorar ahí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y le vio, diga conmigo, se postró. Se postró. Note la diferencia. La Escritura no dice que María no lloró. Tampoco dice que María no se quejó. Pero esta es la diferencia. Dice que María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio y se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó y dijo, ¿dónde le habéis puesto? Y le dijeron, ven, Señor, y ve. Y Jesús lloró. Oiga, ¿qué conmovió a Jesús? ¿Las lágrimas de María? ¿Las lágrimas de María conmovieron a Jesús? Lo primero que hizo María fue postrarse a sus pies. Lo primero que hizo María fue adorarle. Fue rendirse ante Él, como diciendo, sí, Señor, estoy viviendo una situación difícil, algo que viene adverso a mi vida, una condición de enfermedad, algo de una tristeza, cosas en las finanzas que no se me dan, puertas que se me cierran en lugar de que se abren, pero estoy a tus pies. Esa es la diferencia. Porque hay gente que solamente llora y llora y llora. ¿Y por qué lloras? Porque es que le pido a Dios que me ayude. ¿Y tú crees que las lágrimas va a convencer, va a mover el corazón de Dios? No, las lágrimas no mueven el corazón de Dios. Es estar con Él. Es estar a sus pies, porque cuando tú estás a sus pies, le estás diciendo, Señor, me rindo a ti, te creo a ti, creo por lo que puedes hacer, creo por lo que puedes resucitar. Cuando tú te rindes al Señor, esas cosas ocurren. Son dos actitudes diferentes. María pudo estar de pie delante, Marta pudo estar de pie delante de él, reclamándole y diciéndole, si tú hubieras estado, Señor, no hubiera muerto mi hermano. Pero María tomó una actitud diferente. María primero adoró. Dice que Jesús conmovido, dice, dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva
y tenía puesta una piedra contra la entrada. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿Sabe que esta es la diferencia? Esta es la diferencia, creerle. Si tú crees, verás su gloria. Si tú te mantienes, verás su gloria. Si tú, a pesar de lo que estás viviendo, a pesar de que tengas un esposo cabezón, como dice mi esposo, ¿verdad? Que ese esposo que tengo, o esa esposa, o esos hijos, o esto, o aquello. Si a pesar de cualquier cosa nos mantenemos, veremos la gloria de Dios. ¿Cuántos cabezones hay aquí? No vinieron, ¿verdad? No vinieron, por eso las sillas están vacías. Pero, amados, esta es la diferencia, que si tú le crees al Señor, verás la gloria de Dios. Luego dice, quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y entonces gritó a gran voz, ¿y qué dijo? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera, levántate. Y el que había estado muerto salió atado de los pies, con vendas en los pies y en las manos, y su cara envuelta en un sudario. Y Jesús le dijo desatarle y dejarle ir. Oiga, posterior a esto, después de esto, por eso Jesús había dicho, esto no es para muerte, esto es para que se glorifique el Señor, porque después de eso, dice la Escritura, que vinieron a perseguir a Jesús, pero también quisieron matar a Lázaro. Y le voy a dar la cita. No la tengo, pero se la debo. Pero posterior a eso, yo creo que un capítulo más lo encontramos, donde dice que vinieron también, dice, ya lo tengo, en Juan 12:10 dice, pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Venían contra Jesús, aquí ya Lázaro había resucitado, pero dice, los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. Y fíjese por qué, dice, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Entonces, ¿qué fue necesario? Que Lázaro muriera para que ocurrieran los milagros. Y sabe, tal vez nosotros se nos han cerrado puertas, tal vez a nosotros nos hemos enfermado, hemos hecho oraciones, estamos cansados, estamos fatigados. Yo no sé cómo estamos ahora, pero debemos tener la seguridad de que Dios tiene metida su mano en tu vida y aunque pareciera que tienes muerte, tú tienes vida. Aunque pareciera que estás solo, no estás solo. Porque es necesario morir a la carne, porque a veces es necesario que esa circunstancia esté ahí para que tú aprendas a buscarlo, para que tú aprendas a arrojarte a sus pies y aprendas a creerle por lo que Él va a hacer en tu vida, a no conformarte, porque tenemos esta situación y decimos, parece que así me voy a quedar, parece que las cosas no van a cambiar. Pero la gran diferencia que nosotros podemos tomar es la que hizo María y Marta. Tú puedes tomar la opción de Marta y estar contemplando a Jesús de pie y decirle, Señor, si hubieras estado ahí, mi hermano no habría muerto. O puedes postrarte a sus pies y llorar con él, porque es válido. Es válido que llores, es válido que hables con Dios, pero lo más importante es que estés a sus pies, rendido, creyéndole, porque cuando eso ocurre, entonces
aprendemos a morir a nuestra carne, aprendemos a morir a nuestros deseos. Y entonces un Lázaro se va a levantar en tu vida. En ti se va a despertar un Lázaro, una vida nueva, una fuerza nueva, una visión nueva, una visión amplia, una nueva esperanza. Pero no es la fuerza como en la Guerra de las Galaxias, no crea que eso. Cuando digo fuerza nueva, me refiero a las fuerzas que el Señor nos da, a la fortaleza que viene de Él, solo de Él. Así que, ¿cómo responderemos? ¿Cómo responderemos, iglesia? ¿Qué actitud tomaremos? Porque entramos a otro año, ¿verdad? 2016 nos espera con no sé qué circunstancias, y como vamos en la vida, creo que las cosas no van a mejorar, sino van a empeorar. Pero la diferencia la hacemos los hijos del Rey. La diferencia la hacemos nosotros. ¿Qué actitud tomaremos? ¿Creerle a Él? ¿Creerle que realmente la manifestación de su Espíritu está en nosotros? ¿Creerle que es más fuerte? Porque tenemos a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Porque tenemos acceso al Padre a través de Jesús. Porque tenemos a Jesús en el corazón y está la manifestación de su gracia. Y porque tenemos el hermoso Espíritu Santo que nos da dirección. ¿Cómo responderá la iglesia ante esto? Es un reto. Es un reto. Hechos 13 se tiene que escribir. Se tiene que escribir los hechos de la iglesia de estos tiempos. ¿Cuáles son tus hechos? ¿Cuáles son tus acciones? ¿Realmente la voluntad divina está influenciando en tu vida para que sea reflejada en tus acciones? Porque esa es la gracia de Dios que recibimos a través de Jesucristo. ¿Sabes dónde la tienes que manifestar? En tu vida primero, en tu casa, con los tuyos. Cuando llegas enojado y le quieres dar patadas al perro y todos corren porque nadie te quiere ver, porque vas bien ogro, ¿verdad? Llegas a la casa u ogra y el perro sale huyendo también. Ahí, en ese momento, te tienes que acordar que la voluntad de Dios está influenciando tu vida para que sea reflejada en acciones que muestren lo que tú realmente eres. ¿Quieres decirle a Jesús que realmente Él se manifieste? ¿Quieres decirle al Espíritu Santo? ¿O queremos ser una iglesia dormida? Ya sé que tenemos sueño. Algunos tienen hambre, algunos están cansados. Oiga, pero qué bueno estuvo el karaoke del 25, ¿no? Cantamos, nos alegramos, cenamos, pierna, pavo, tamales, pozole. Esas son cosas, son acciones que la carne hace y eso está bien rico y la carne se da vuelo en eso. Y dices, no hombre, hasta las 2 de la mañana y mañana me levanto a las 2 de la tarde, porque nos gusta levantarnos tarde también. Esas son acciones que la carne nos lleva a hacer, porque ahí nos deleitamos. Pero ¿cuánto te deleitas en el que es la verdadera razón de la vida? ¿Cuánto te deleitas en Él? Tantito calor, ay, tengo mucho calor, estoy sudando, quiero comer, quiero un refresco, quiero agua. ¿Cuánto nos deleitamos en Él? Ah, pero yo sí quiero que me den honra. Yo sí quiero tener frutos. Yo quiero que digan, mira, la pastora, cómo predica, tiene esto, tiene aquello. Queremos honra, queremos tener los frutos, no se puede. No hay atajo. O te mueres para que el Señor te dé nueva vida, o ahí te quedas. Es necesario la resurrección en nuestra vida. Es necesario la vida de Jesús en nuestra vida. Porque si Él está diciendo que la gracia está derramada sobre ti, la gracia se tiene que manifestar.
El favor de Dios se tiene que manifestar. Y lo que tú manifiestas es lo que traes adentro. ¿Manifiestas las obras de la carne o manifiestas las obras del Espíritu? ¿Tú qué manifiestas? ¿O qué quieres manifestar, iglesia? Porque estamos equipados. El Espíritu de Dios nos ha equipado. El Padre nos ha equipado. Oiga, qué amor tan grande de enviar a su Hijo. Yo no sé si usted lo siente cuando nos metemos en la adoración, pero es un abrazo del Padre. Es la gracia de nuestro Señor Jesucristo derramándose sobre su iglesia. Y parece que estamos dormidos, o parece que estamos muertos, como Lázaro. Así que, ¿usted qué decide? ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere que oremos a Dios? Vamos a orar a Dios. Vamos a hablar con Él antes de irnos. Estamos a punto de terminar esta reunión, pero no se vaya de esta reunión sin hacer un compromiso con Él. Mire, yo siempre le digo al Señor, le estaba comentando con mi esposo la otra vez que mi Dios me enamora como Él es, ¿verdad? Me enamora cómo se manifiesta, me enamora con regalos, me enamora con sorpresas, pero yo ya lo conozco. Yo le digo,